Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Para mí es un gusto el día de hoy poder acompañarlos. Mi nombre es Carlos Díaz. Ya es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes. Semana a semana realmente estamos súper felices porque cada semana son más personas que se nos unen al programa, más personas interesadas. El día de hoy le enviamos un fuerte saludo a nuestra directora Ivette Barbosa. Ella el día de hoy no nos puede acompañar porque tenía otros compromisos que atender. Más sin embargo, estamos acá representando al equipo y sumamente felices de, como siempre, traer temas sumamente novedosos, temas que están en la palestra, que están de boca en boca entre todos los colegas. Tenemos un gran invitado, yo creo que igual que todas las semanas, es un invitado de lujo. Muchos de ustedes ya lo conocen, ya es parte de la casa Experiencia Contable, es don Marco Vargas. Antes de darle la palabra, yo quiero que siempre me encanta poder que conozcamos quién es nuestro invitado para que vean que usualmente las personas o casi siempre las personas que nos están a nosotros acompañando son expertos en sus áreas. Don Marco es director de Vargas y Vargas Asociados, estudió una especialidad en NIC y en NIF en el Centro de Estudios Financieros, también tiene una especialidad en auditoría forense. Adicional a esto, también había estudiado contaduría pública en AULACID, tiene también un máster en Fiscalía Internacional en la Universidad de Udima, y adicional a esto tiene también una especialidad de precios de transferencia en el CIAD, en el Centro Interamericano, y también un posgrado en fiscalidad en la Universidad Internacional de Castilla. Don Marco, realmente un gusto, bienvenido a su programa Experiencia Contable. Carlos, muchísimas gracias con esa introducción, Pacha. No, qué compromiso, ¿verdad? Pero bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. Siempre para mí es un agrado, pues, estar con ustedes y, pues, venir y conversar temas de actualidad, temas de interés, temas que creo que sin lugar a dudas, dentro de nuestra profesión, eh, pues nos toca, digamos, por decirlo de una manera, estar enterados, bien informados. No son temas que debemos dejar ausentes de nuestro conocimiento, porque finalmente en la carrera en que nos encontramos nos obliga a mantenernos al día en estos temas. Entonces, Carlos, muchísimas gracias de nuevo a Ivette, como siempre, agradecerle el espacio y la oportunidad de compartir un poquito un tema que sin lugar a dudas creo que vos vas a dar una pequeña introducción, pero es este convenio con el Fondo Monetario Internacional que Claro que ha sí. generado tanto ruido, ¿verdad? Yo creo que, don Marcos, desde aproximadamente todo lo que ha sido relacionado al Fondo Monetario Internacional, hemos sido testigos de diferentes medios, realmente se ha hecho una cobertura bastante amplia. Yo creo que podríamos compararla cuando se hizo la aprobación del proyecto fiscal. Anda muy similar, se le ha hecho una cobertura muy alta. Consideramos que es un tema súper relevante. Hay una encuesta que había hecho la compañía Sid Gallup, que la hicieron aproximadamente en enero, recuerdo, y fue muy interesante porque cada 10 personas que encuestaron, 7 personas ya había estado un poco empapada del tema. ¿Y por qué traigo este dato a colación? Porque creo que ha sido un tema de mucha relevancia, que todos hemos estado ahí como esperando a ver cómo termina la película, ver desde nuestras trincheras cómo nos afecta. Entonces, para toda nuestra audiencia, el tema que traemos el día de hoy lo hemos titulado Compromisos frente a la aprobación del crédito con el Fondo Monetario Internacional. Don Marco, yo creo que se ha hablado realmente mucho, muchas cosas que sí son, muchas cosas que tal vez no han sido tan claras, otras se han tergiversado un poco, pero estamos acá, yo creo que para poder conversar el tema, vamos a tocar diferentes aristas que esperamos que desde contadores, administradores, si hay un contribuyente viéndonos, que podamos abarcar un poco de los diferentes puntos de vista. Yo quiero, Marco, para iniciar, que tal vez nos puedas explicar y a todas las personas que ven experiencia contable, por qué es, cuál es la necesidad que el gobierno vio para que en este momento, o más bien desde hace unos meses, tuviéramos que recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué fue lo que hizo
para que Costa Rica dijera sí o sí tengo que ir y tengo que levantar bandera? ¿Y cuál ha sido ese proceso? Si nos puede tal vez introducir el tema para, por si alguno tal vez no está muy empapado del tema, para que primero tenga esa introducción. Claro. No, mira, y yo creo que por ahí es donde hay que iniciar, Carlos, finalmente. A ver, digamos, a ver, el Fondo Monetario Internacional es una organización que está desde los años 40, Costa Rica está adherido a él desde el año 45. Y es una organización que aparte de otro montón de cosas, digamos, en este caso es una institución de corte financiero que Costa Rica y muchos países pues tocan la puerta para recurrir a buscar fondos. ¿Por qué es que Costa Rica está buscando hoy recursos ante este organismo? Bueno, porque precisamente la situación que estamos viendo a nivel mundial ha generado un desequilibrio entre los ingresos y gastos públicos y eso aumenta el déficit fiscal. Además de eso, tenemos una necesidad, y tal vez lo pongo en términos bastante simples para poder explicarme mejor, pero esto es como una familia que requiere 150 colones diarios para sobrevivir, pero solo tiene 100 colones. Entonces, eso es lo que nos está pasando en este momento. El gobierno no está logrando eh, generar los ingresos correspondientes y esto está creando un desequilibrio, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como déficit fiscal. Y eh, ante la situación que estamos viendo a nivel mundial de la parte de movilidad, de la parte de restricciones, la economía obviamente ha sufrido un desgaste significativo en esta pandemia, ha hecho que precisamente eso se agrave. Ya era un proceso que venía en escalada desde hace unos tiempos. La ley 9635 trató de contener ese efecto que veníamos en proceso de crecimiento con algunos temas como la regla fiscal, nuevos ingresos y demás, pero bueno, resulta que eso nos viene una crisis sanitaria a nivel mundial que provoca a su vez una crisis económica y eso hace que el gobierno necesite recursos. Y eh, el Fondo Monetario precisamente se ve como una de esas áreas o una de esas instituciones donde como país tocamos la puerta para obtener estos recursos y pues mantener, llamémoslo así, algún equilibrio financiero a nivel país. Y ese es, digamos, el motivo de por qué hoy estamos tocando las puertas ante un fondo monetario. Ya lo tocamos ante un banco mundial, ya hemos ido entonces, pero el Fondo Monetario es el que como organización, que vamos a ver un poquito más adelante, ofrece ciertas condiciones financieras ventajosas que nos pueden colaborar en salir, digamos, por decirlo de alguna manera, de esta crisis económica que estamos viviendo en este momento. Don Marco, entonces podríamos decir que este es el primer paso bajo el ejemplo y la premisa que usted planteaba. Estamos buscando ordenar la casa y hacer un reordenamiento, en este caso las finanzas públicas, ¿correcto? Correcto. Y vos dijiste algo bien, bien importante en la introducción, ¿verdad? Es decir, estamos en un momento donde necesitamos acudir a un organismo internacional porque no contamos con la capacidad suficiente para atender esta deuda. Y sí, el gobierno entre parte de sus acciones está tratando de reorganizar su estructura, ¿verdad? Esto es como, voy a ponerlo en términos simples, como cuando tenemos hace un tiempo una tarjeta de crédito con una tasa de interés alta y entonces acudo a algún banco a buscar una tasa de interés menor. Entonces, uno de los principales enfoques o de los principales atractivos de acudir al Fondo Monetario Internacional es precisamente obtener una tasa de financiamiento más baja y vamos a ver que realmente es una tasa muy favorable, digamos, a nivel país. Eso va a traer una serie de consecuencias que también pues me va a gustar compartir eh, y tal vez aquí me voy a permitir, Carlos, compartir una presentación. Me avisan si la pueden observar. La pueden ver, Carlos? Correcto, ya la podemos ver. Perfecto. Entonces, hoy traje una presentación pequeña, es un poco, Carlos, para conversar del tema. Eh, si vos tenés o alguien quiere pues hacer algún aporte, bienvenido sea. Como te comentaba al inicio, el tema es complejo, es un tema que tiene muchas aristas y la intención del día de hoy es dar pues
una perspectiva general, digamos, de este compromiso que estamos adquiriendo ante el Fondo Monetario Internacional. Y además de eso, que es tal vez, yo creo que uno de los aspectos, Carlos, como conversábamos anteriormente, entender un poco eventualmente cómo nos afecta a nosotros como profesionales contables. Hay que recordar que pues nuestra profesión finalmente lidia, por decirlo en una palabra, tal vez no es la palabra más justa, pero nos toca convivir con los impuestos, nos toca convivir con la economía, nos toca convivir con los efectos económicos de esa economía, y eso precisamente es parte de lo que esto tiene, ¿verdad? Uno lo puede ver como muy allá, muy encima, esto tiene que ver con temas que no son de mi diario vivir, pero nos vamos a dar cuenta que el producto de la conversación que vamos a desarrollar, que esto es un tema que nos toca a todos, nos afecta a todos, primero ciudadanos y después como profesionales en materia contable, tiene un efecto también relevante. Tal vez voy a introducir esto, tal vez Carlos, con un pequeño video que fue precisamente lo que motivó un poquito esta conversación del día de hoy. Ivette me lo envió, me lo compartió otra gente aquí en la oficina, inclusive algunos clientes me lo compartieron. Y fue una noticia que salió en días recientes, precisamente una vez aprobado este fondo, y decía esta nota, ¿verdad? Vamos a ponerlo. La aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional trae cambios para los contribuyentes. Bueno, preste mucha atención porque los asalariados con ingresos mensuales mínimos de 683,000 colones deberían de declarar por un nuevo impuesto. La aprobación del crédito con el Fondo Monetario Internacional trae cambios importantes para quienes pagan impuestos. Al final del año, esta persona física que recibió salario, que recibió una renta de alquiler de una casa que tenía, que además puede ser que tiene una actividad económica adicional, va a tener esa persona física que sumar todos esos ingresos al final del año, y con esto determinará un nuevo impuesto al cual se le va a restar todos los otros impuestos que ya pagó por salario, por rentas de capital inmobiliario y por el impuesto a las utilidades. Veamos el perfil de las personas que tendrán que pagar el nuevo impuesto de renta global dual. Se trata de toda persona física, asalariada o independiente que tenga un ingreso mínimo de 683,000 colones mensuales o bien un ingreso total de 8,200,000 colones anuales o más. Si es un impuesto más para la persona física, es sobre quien recae este impuesto. En definitivo, vamos a esperar a ver cómo es que van ellos precisamente a fiscalizar todo esto, porque al final y al cabo, si hoy por hoy parece que es un poco complejo para la misma administración tributaria revisar a todos los que están ahorita con actividades económicas inscritos en tributación, ahora cómo va a ser para todas las personas físicas que de alguna u otra manera y que solamente reciben un salario. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares tiene como objetivo sanear las dañadas finanzas públicas, pero para que esto fuera posible, Costa Rica tiene que demostrar que podrá pagar su deuda, y una de las formas de hacerlo es con la creación de más impuestos. Ok, entonces Carlos, como puedes ver, en los medios, pues sale esta noticia, obviamente creo que es la que más como contribuyentes y como personas nos asusta, ¿verdad? Y es, mira, vamos a tener que pagar más impuestos. Y me llaman y me preguntan, ¿esto es cierto? ¿Esto ya sucedió? ¿Qué está pasando? ¿Esta nota es verídica? Y lo verídico es que sí existe un proyecto de ley precisamente para gravar a los asalariados. Tal vez la imprecisión de la nota es que esto no ha sucedido todavía. Es decir, hoy todavía ese proyecto de ley no está aprobado. Y entonces, un poco la intención, Carlos, como te mencionaba anteriormente, es hoy conversar de qué sí ha pasado y qué eventualmente podemos esperar en el futuro, tal vez no muy largo, de esta situación, ¿verdad? Y dar un poquito de perspectiva de las cosas como están
y el estatus que tenemos. Tal vez primero para introducir ese tema, Carlos, señalar, esto es tomado del expediente del proyecto de ley 22.433 y fue el que recientemente se aprobó como proyecto para accesar estos recursos que nos ofrecía el Fondo Monetario Internacional. Y estas son las condiciones que el Fondo Monetario Internacional nos está ofreciendo. Un crédito por alrededor de 1.778 millones de dólares, que no es que nos van a depositar el dinero de una vez, ¿verdad? Sino que esto Solo va a venir, tracto. va a ser por tractos, ¿verdad? Y eso va a depender si nos portamos bien, ¿verdad? Que eso es uno de los temas que también vamos a conversar. Es decir, a ver, cuando yo voy a una institución financiera, normalmente yo le ofrezco un carro, una casa, algo, una garantía, pero qué difícil con un país, que le ofrece un país a una institución como el Fondo Monetario Internacional. No podemos hipotecar el país, ¿verdad? Entonces, hay lo que le llaman hitos estructurales y es, digamos, unas intenciones del gobierno de sanear sus finanzas, de sanear sus parte fiscal, con el fin de poder atender y cumplir, digamos, eventualmente esta obligación. Y entonces, ¿qué dice el fondo? Bueno, yo le voy a ir soltando a usted la platica en 6 tractos, esto en un periodo de 3 años, y yo voy a verificar que usted esté cumpliendo las metas que usted mismo se propuso, ¿verdad? Porque en función de eso yo puedo tener cierto grado de garantía que usted me va a devolver los recursos que yo le presté. Y ahí está la gran discusión, ¿verdad? Esto sucedió cuando un equipo del gobierno y del Fondo Monetario, con la señora Manuela, una italiana que es la que está enfrente de estos temas, pues llega, reúnen, ven y pues toman, por decirlo así, una serie de acuerdos. ¿Qué dice ese crédito? Que el crédito ya sí está aprobado finalmente, ¿verdad? Bueno, tiene una tasa de interés de 2.50. Ya quisiéramos todos gozar de una tasa del 2.50. Un plazo del crédito de 10 años con un periodo de gracia de 4 años y una amortización semestral, es decir, nosotros cada 6 meses deberíamos, después de eso, en este periodo de 6 años, de ir cancelando esto. Un plazo de desembolso de 3 años, hay unas comisiones y un cargo por servicios. Pero a los que trabajamos en la parte, obviamente, económica, si a ustedes le presentan este escenario de crédito, yo creo que todos firmamos a que sí, ¿verdad? Hablando del crédito, ¿verdad? Porque yo sé Sí, que y como esto, tal con las condiciones per se que estamos viendo, ¿verdad? claro, exactamente, porque obviamente aquí lo que estamos es frente a una condición más favorable de recursos. Hay que recordar que el Estado, cuando tiene una necesidad de recursos, ¿qué es lo que hace? Endeudarse. Esos deudas, ¿cómo se hacen? Normalmente con la emisión de algunos instrumentos financieros, sean bonos o algunas otras. Y pues tiene que prometer pagar algunos rendimientos con el fin de que los inversionistas pongan ese dinero. Entonces le decía que uno de los efectos que podría eventualmente tener esta situación, y lo he visto con algunos sectores económicos, y hoy precisamente lo hablaba con el sector solidarista, por ejemplo. El sector solidarista es uno que pues invierte mucho en instrumentos financieros emitidos por el gobierno. Pues resulta que la misión del gobierno va a ser, una vez recibido estos recursos, ir a comprar todas esas deudas caras, por decirlo de alguna manera, y eso lo que hace es, vamos a ponerlo en un término sencillo, limpiar el mercado de esas deudas caras, ¿verdad? Y el gobierno enfrentar una deuda más barata, que es eso lo que va a hacer es que probablemente en estas organizaciones va a tener una disminución de rendimientos. Entonces, esto puede ser un efecto no deseado, totalmente claro, ¿verdad? Pero precisamente el no accesar a esto lo que provocaría son problemas en temas de inflación y otros temas, digamos, a nivel económico país, ¿verdad? Estoy hablando por ejemplo, solo la afectación de uno de los sectores. Pero bueno, esto es un poquito lo que ya pasó. Esto es lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa como préstamo. Estas son las condiciones que tenemos. Eh, una vez que tenemos esa situación, viene lo que es a qué nos comprometemos nosotros. Ya les decía a ustedes que como país yo no puedo hipotecar el país, sino que yo tengo que comprometerme a ciertas metas económicas, fiscales, como país, con el fin de lograr demostrar al Fondo Monetario Internacional que yo me estoy portando bien, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y dentro de esos temas, dentro de esos hitos, digamos, que se están prometiendo,
Eso lo que se hizo fue una carta de intención, es decir, era un pliego de cosas que el gobierno decía, bueno, yo me voy a comprometer a todos estos temas. Uno de esos era la reducción del presupuesto del 2021 en 532.000 millones. Igualmente, perdón, ahí hay un error, en el 2022 la idea es que el presupuesto se reduzca en 170.000 millones. Se emite un decreto, y esta parte lo voy a pasar un poco rápido, digamos, pero para lo menos dar un poco de idea de qué es lo que realmente nos estamos comprometiendo, y después entrar a ver algunos temas que son más sensibles para los que estamos hoy tal vez aquí escuchando esto. Hay un decreto, el 42798H, donde lo que hay es un compromiso de control y reducción de gastos públicos, y eso lo que hacen es, la dinámica de ese decreto fue básicamente, bueno, bienes y servicios, entonces tiene que reducirse un tanto por ciento del presupuesto anterior, y iban haciendo una reducción durante estos años hasta el 2025 de reducción del presupuesto, es decir, hay una dinámica de reducción del presupuesto del Estado, y eso es lo que se está planteando, ¿verdad? Con ciertos rubros de los presupuestos del Estado. También limitar los aumentos salariales y no acumular anualidades en el 2021-2022 para funcionarios públicos, congelar pensiones y puestos vacantes del Estado, y lo que es reforma del empleo público, que ya veremos un poquito más adelante en qué consiste eso, sin entrar realmente el proyecto, el que tenga gusto, yo con mucho gusto les comparto todos los proyectos, ahí los tengo, y podemos, digamos, compartirles esta información. ¿Qué más se compromete el Estado, digamos, en este proceso? Porque recordemos que entonces nos dicen, bueno, yo le presto esta platica a usted, y usted se tiene que comprometer a ciertas metas económicas y fiscales, y eso ¿cómo lo va a lograr? Bueno, el Estado ha venido en un estir y encoge de temas. Y yo creo que eso, Carlos, es parte tal vez de lo que crea más desazón en la población, ¿verdad? Porque te recordás que hace unos meses se hablaba del impuesto a las transferencias, del impuesto de bienes inmuebles, y bueno, esa primera iniciativa fue muy golpeada, digamos, muy mal vista por parte del pueblo. Hay que recordar que el fondo no me dice cómo hacer las cosas, el fondo lo que me dice es, yo necesito que usted cumpla estas metas económicas y fiscales. Ojo, la tarea suya es analizar dentro del marco de lo posible cómo las va a lograr. Ver por dónde, exacto. Entonces, bueno, entonces aquel discurso que pasó, viene uno nuevo, ¿verdad? Que tampoco es de agrado, ¿verdad? Hay que sí ser muy consciente, Carlos. Sí, te perdonamos. Para tal vez acotarte un poco, Marco, yo creo que entonces, mucho de la introducción que nos dabas, hasta el paradigma que muchas personas tenían en decir, ok, en el momento que se firmó en segundo debate el acuerdo con el FMI, automáticamente ya hay X cantidad de impuestos nuevos. Yo creo que ya ustedes dan el punto que, ok, no es así. No. Tenemos ya un compromiso adquirido, entonces yo creo que ahí para muchas personas que yo sé que tenían esa duda, ya usted nos aclaró. Y adicional, Marco, quiero aprovechar porque tenemos bastantes personas que nos están viendo, entonces rápidamente para no desaprovechar la oportunidad de saludarles, tenemos a Jesús que nos está viendo en la transmisión. Queremos mandarle también un grato saludo a doña Ingrid Villegas, que igual nos está sintonizando, a Jorge Fallas, por ahí también teníamos a don Harry Muñoz, un abrazo a la distancia. Don Harry, claro. Agradecerles. Gran profesional. Don Harry. Exacto, ahí agradecerles a todos por estar full sintonizados. Tenemos una audiencia bastante fiel. Y don Marco, quiero también aprovechar de que recuerden que siempre en la página de Experiencia Contable en Facebook estamos constantemente haciendo rifas de diferentes tipos. A veces regalamos libros, a veces licencias. Si tenemos algún patrocinador nuevo, y de igual manera estamos anunciándolo por medio de la página. Y para el día de hoy, como lo tenemos a usted invitado, vamos a estar rifando un libro que ahí más adelante, como vayamos avanzando en la conversación, vamos a contarles un poco a las personas de cuál va a ser la metodología para participar, pero el tema del libro está buenísimo, es sobre la ley del IVA del licenciado José Antonio Saborío, un super libro. Bien. Entonces, para que ahí todos estén pendientes, y nuevamente agradecerles. Si hay alguna persona que se nos integró hace unos minutos, estamos hablando sobre los compromisos de cara con todo este acuerdo del FMI, y ya vamos a
con nuestro experto Marco, perdón, a dar un poco más de información principalmente que compete a contribuyentes y a nosotros desde un rol de contadores. Así que, Marco, adelante, puede proseguir. Buenísimo, Carlos, no, excelente. Igual, de nuevo, agradecerle a todos los que están pues escuchándonos el día de hoy. Esto creo que es un tema que vale la pena escuchar y en vez de informarse un poquito mejor. Les decía, dentro de esos compromisos está, sí, efectivamente, el proyecto de renta global dual, que es precisamente el que veíamos en la nota inicial. Eh, Tema que, como vamos a ver más adelante, todavía no está aprobado la ley correspondiente, ¿verdad? Eh, bueno, ahí además de eso tenemos otra ley que pretende disminuir lo que se conoce como exoneraciones o lo que se conoce en derecho tributario como gastos tributarios, ¿verdad? Y es precisamente que hay alguna serie de exoneraciones que se han considerado pues que deberían de eliminarse y eso obviamente generaría un aumento en la recaudación. Básicamente son tres temas ahí: el salario escolar, digamos, en el sector público se quiere eliminar la exoneración que tiene, rentas de capital, hay un tema ahí que también es sensible, ¿verdad? Y volvemos a lo que les decía anteriormente, hay que entender que este proyecto es de muy grande envergadura, igual como afectará a empleados públicos eventualmente, y digo eventualmente porque como van a ver estos proyectos todavía no han sido aprobados, hay otros partícipes que nos podemos ver afectados. Y entonces, por ejemplo, en el caso de rentas de capital, lo que se quiere es homologar las rentas de capital y eliminar esas tarifas diferenciadas que existen actualmente. Eso genera un golpe directo, sí, efectivamente, a una serie de participantes, ¿verdad? Entonces voy a dar un ejemplo en asociaciones y cooperativas. Hoy, por ejemplo, tenemos un impuesto en asociaciones escalonado del 5, el 7 y el 10. Bueno, entonces hay un proyecto de ley que pretende que pasen todas a 15. De nuevo, es una posibilidad, el proyecto no está aprobado, pero es precisamente lo que se quiere lograr. También hay un tema temporal de aumento de las remesas al exterior que también genera un impacto eventualmente significativo a los contribuyentes porque las tasas de impuestos son altas y las retenciones son altas. Entonces tendremos que ver, digamos, que ahí hay un problema fiscal también a nivel país, donde tenemos unas tarifas de impuestos de remesas exterior bastante altas y tenemos un problema de convenios de doble imposición, donde no tenemos más que 3 convenios, si no estoy mal, firmados actualmente, y eso hace que se generen efectos de doble imposición en algunos casos. Entonces, bueno, ese es otro tema estructural, digamos. Hay un tema de aportes de las utilidades del superávit, digamos, que van a tener empresas estatales por un periodo de tiempo. El impuesto a las loterías, que es otro de los temas que está ahí. Vamos a verlo un poquito en qué consiste este impuesto. Hay un impuesto a las casas de lujo. Se reformula, digamos, el impuesto que está actualmente. Lo que se hace es incrementar la tarifa de impuesto. Hay otro compromiso y es mejorar la lucha contra la evasión fiscal. Para eso se tiene límite al mes de diciembre del 2021. Y te decía, Carlos, que uno de los temas que tenemos que tener presente, los que estamos hoy, probablemente muchos colegas profesionales contables, tenemos que entender que esto genera un impacto directo. Me imagino que algunos ya lo han sentido, donde tenemos una administración tributaria más efectiva en los procesos de fiscalización. Tenemos una administración tributaria, como de quien dice, soplando en las orejas. Y, por ejemplo, este proyecto que tienen que presentar se basa precisamente en el uso de tecnologías, en el cruce de información. Ahí se activan algo que ha venido en escalada, que es el tema factura electrónica, todo lo que son bases de datos de registro de beneficiarios finales y demás. Entonces, están pidiendo que a esta fecha de diciembre haya un plan más concreto del uso de estas tecnologías precisamente para luchar contra la evasión fiscal. Y créeme, Carlos, que los primeros que nos van a tocar la puerta somos nosotros los contadores. Entonces, aquí sí quisiera señalar que tenemos que tener frente a nuestros clientes eventual, porque a ver, cuando son impuestos, Carlos, y yo creo que todos los que estamos hoy podemos coincidir en esto, podemos no estar estar en acuerdo o desacuerdo del tema de impuestos. Yo creo que eso es un tema que siempre va a dar un espacio para vos y yo y todos los que estamos, tal vez decir no, sí, ¿verdad?
Pero lo que sí es un hecho, y es un hecho de por lo menos histórico, es que todo lo que tiene que ver con reformas legales o reformas procedimentales para mejorar contra la evasión fiscal son check, ¿verdad? Es decir, son proyectos que normalmente pasan y lo que hacen es armar más a la administración tributaria. Y eso no tiene que verse mal, ¿verdad? Pero lo que sí tiene que nosotros como profesionales en el área contable, tener clarísimo que eso nos va a generar una percepción de control más amplio. Y me imagino que los que estamos por ahí, un día compartía con el señor Kevin, el presidente del colegio, y le decía, mira, estamos un poquito cansados los contadores de que tengamos notificaciones de cobros y todo eso. Bueno, eso es producto precisamente de que hay herramientas tecnológicas y que puede ser que estén fallando finalmente, pero lo que sí está pasando es que nos están generando más control fiscal y eso es parte de lo que el compromiso que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, porque ellos saben los niveles de evasión que tiene el país y eso es precisamente uno de los elementos que el Fondo Monetario está diciendo, bueno, hey, señores, a ver, poniéndose con el tema. Ahora, Yo y creo, aquí, sí, perdón, Marco, claro, para acotar con este último punto, yo creo y me remonto un poco a una de las entrevistas que había dado el exministro de Hacienda, don Rodrigo, que en su momento se tocó mucho el tema de la evasión fiscal y la falta de controles. Y también muchos colegas, ahorita que usted mencionaba ese punto, y yo sé que muchos se van a sentir familiarizados, cuando uno realmente costaba encontrar casos que fueran como de forma recurrente, que Hacienda estuviera haciendo revisiones entre el propio gremio, que uno dijera, hoy sí, usted está con una intervención, mira, yo también, realmente era muy hasta típico y era, ¿verdad?, hasta esporádico, yo creo que podemos sí. llamarle, y el punto que Marco, usted mencionaba, ahora vamos y yendo hacia lo que todo esto nos está llevando, es más bien mayores controles, y ok, hace unas semanas estuvimos hablando sobre el rol del contador, del CPI. Bueno, ahí es un tema totalmente aunado, una cosa con otra que tiene relación completa, mayor trabajo, mayor profesionalismo y hay un mayor protagonismo del rol del CPI, ¿verdad? Con todos estos temas que vienen y que muchas veces creemos que son temas simplemente país, pero más que un tema país, es un tema hasta de la profesión y el gremio en el que nosotros estamos, ¿verdad? claro. Y es que, Carlos, yo digo, los profesionales contables finalmente somos auxiliares de la función pública porque somos finalmente los que calculamos, determinamos y presentamos usualmente las declaraciones de impuestos. Es decir, solo por hablar de uno de los roles, pero probablemente uno de los roles más representativos de nuestra profesión y probablemente uno de los roles pues que de alguna manera más se valoran dentro de nuestra profesión. Entonces, estos temas, por eso te decía, no hay que verlos como, mira, eso es un tema país, allá es un tema que a mí no me toca, no, es que efectivamente debajo de esto hay una articulación completa y por eso le decía que sin pretender ser ambicioso de abarcar todos los temas, es un tema que de alguna u otra forma pues nos viene a sensibilizar a nosotros y nosotros que somos los que nos encargamos de esta parte dentro de las empresas de todo el tamaño, nos toca lidiar con esto. Estos son cambios que están presionando una administración tributaria, en el buen sentido de la palabra, más agresiva, con procesos de fiscalización más inteligentes y que evidentemente están generando pues una interacción con los contribuyentes más intensa. Y eso es una realidad, como vos bien lo decías, Carlos, que estamos viviendo. Ya es más común. Mira, Carlos, ¿cómo te digo? ¿Este año has tenido procesos de fiscalidad? Sí, claro. Y vos, sí, varios he tenido ya. Entonces, antes uno hablaba con un colega, mira, ¿te han llegado? No, mira, ha pasado como 3 o 4 años y no pasa nada, ¿verdad? Creo que eso está generando esta situación y se va lo único que va a pasar es que se va a acrecentar. Eso es un hecho, digamos, eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Otro de los temas curioso e interesante de nuestra profesión es que están pidiendo, por favor, que se implemente la NIF en instituciones como el ICE, la IA y el CNP, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que por ahí pues también tuvimos otros profesionales, colegas muy prestigiosos hablando de este tema. Y eso tiene sentido porque finalmente yo soy un organismo internacional
y yo quiero entender las finanzas de un país, pues entonces yo entendería que esas finanzas estén con una normativa que yo entienda, ¿verdad? No la ocurrencia de cada una de estas instituciones. Entonces, por ahí también, inclusive por un tema de transparencia y trazabilidad de los resultados de estas organizaciones, se está pidiendo esa parte, ¿verdad? Y hay otros temas más, pero estos son los temas principales. Por acá, don Marco, nos hacían la consulta de que de que cómo el gobierno al final tiene que limitarse a utilizar los recursos de forma correcta a lo que estamos solicitando. ¿Cómo podríamos explicarle eso a nuestra audiencia si al final simplemente podemos utilizarlo en yo cambio la deuda que considere mejor o hago la inversión donde mejor considere? ¿Cuál sería una Ok, explicación sí, idónea para esa consulta? claro, el tema es amplísimo, ¿verdad? Y les decía yo a ustedes que hay decretos que están reduciendo gastos, hay acuerdos. Este mismo proyecto de ley que ya está aprobado, el artículo 2, que es el que está en pantalla, menciona precisamente el uso de los recursos y dice que los recursos de financiamiento autorizado en la presente ley serán utilizados como apoyo al financiamiento de rubros de servicio de la deuda. Es decir, la idea es cambiar deuda cara con deuda barata. Para eso, digamos, hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, hay unos acuerdos entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda porque finalmente los fondos no los recibe el Ministerio de Hacienda, los recibe el Banco Central, esto es por un tema del convenio que tenemos con el Fondo Monetario, y es el Banco Central el que traslada estos recursos al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda eventualmente tiene que demostrar el uso de esos recursos en esta compra de deuda cara para disminuir, digamos, los efectos. Entonces, la misma ley trae, digamos, un mecanismo de contención de por dónde se van a utilizar estos recursos. Además de eso, hay que entender, digamos, que les decía yo a ustedes, a ver, y voy a adelantarme en uno de los temas que creo que es donde la gente tiene como más sin sabor. Si uno estudia todo esto, Carlos, digamos fríamente y sin ánimo de calentarnos por lo que se hizo o lo que no se dice, uno podría ver esto con ojos buenos. El Tal vez, emocional que llaman. sí, tal vez la pata coja de todo este proceso está muy bonito, hay reducción de gastos, el tema de impuestos no nos gusta, pero bueno, estamos ante una situación que podría eventualmente decir sí o no. A ver, siempre va a haber una buena excusa para decir a mí no, ¿verdad? Al que está al lado sí, pero a mí no. Pero bueno, superado ese tema, digamos que es un tema siempre muy complejo. Eh, yo creo que el problema es que todavía vemos y todos estos proyectos que les voy a mencionar ahora más adelante, ninguno habla de reactivación económica. Yo creo que ese es el gran ausente de toda esta conversación, ¿verdad? Es decir, y tiene de alguna manera algún grado de sentido. Le decimos al fondo, usted me presta, yo hago estas acciones en gastos, yo hago estas acciones en ingresos y con eso le garantizo a usted que yo le puedo cancelar, digamos, eventualmente esa deuda. La pregunta, digamos, que muchos nos hacemos, y eso es tal vez ahí sí, el tema que uno dice, bueno, esa es la ausencia grande de todos estos temas, ¿y para cuándo la reactivación económica, verdad? Es decir, ¿dónde están los proyectos de reactivación económica? Y En ese ese es, punto, don Marco, yo creo que, y usted que fue partícipe de una de las mesas de diálogo, si sí, no me corrige, ha sido la falencia y las personas que estuvieron ahí y aún los diferentes expertos en muchas áreas que al final la conclusión es esa. Bueno, se ve esto muy bonito, pero al menos, y con el gremio que estamos nosotros, que uno lo ve el día a día, en qué momento vamos a hablar sobre el componente de reactivación económica, que ese tiene un montón de aristas y al final es un efecto dominó para bien, claro. si es un plan a seguir, ¿verdad? Claro, totalmente. Y digamos, sí, yo estuve participando en las mesas de diálogo y fue una situación, la verdad, muy compleja porque el problema de esas mesas de diálogo es que había muchas buenas ideas, pero estás juntando gatos con perros, con un montón de gente, es decir, sindicatos, sector empresarial. Entonces, ponerse de acuerdo entre grupos tan dispares de pensamiento es muy complejo. Entonces, se compartían Y al final con intereses muy tan particulares. diversos, ¿verdad? Claro, sindicatos defendían su posición, empresarios su posición,
Entonces, hay un tema ahí complejo. Tal vez eso no fue la mejor idea del gobierno en ese sentido. Lo que sí, tal vez rescato de todo eso, hubieron muy buenas ideas y por ahí están. Ojalá se rescaten algunas muy, muy valiosas, eh, que lamentablemente por el mecanismo de decisión no fue el más apropiado y por eso algunas se descartaron. Pero bueno, regresando a este tema, Carlos, te decía, ¿cuáles son esos proyectos? Es decir, finalmente a esto tuvieron que ponerle letra, ponerle tinta y presentarlo en una asamblea legislativa, porque una gran mayoría de estos compromisos, de estos hitos, eh, algunos sí los maneja el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el decreto de control de gastos, pero una buena parte finalmente tiene que ser relegado a la Asamblea Legislativa mediante leyes, ¿verdad? Y entonces ahí está una lista de los proyectos que están hoy en Asamblea Legislativa, todos pendientes de aprobar, ¿verdad? Y eso es parte importante porque era precisamente de lo que hablábamos, de estas noticias un poco aceleradas que salen y digamos, de la presunción de que algunos de estos proyectos ya fueron aprobados. Entonces, tenemos ahí una serie de proyectos que tal vez voy a comentar muy brevemente los aspectos fundamentales de cada uno de estos, sin pretender, digamos, agotar el tema, porque la verdad son temas muy amplios y como te decía, probablemente tendríamos que entrar economistas y otra gente, pues, pero en mi parte lo que voy a tratar de hacer es un esfuerzo, un ejercicio de resumir como los principales temas de cada uno de estos proyectos y por qué están presentados en la Asamblea Legislativa. Hablemos de la Ley de Marco de Empleo Público, que es precisamente la que hoy se encuentra en la palestra, es la que más calor está dando en la Asamblea Legislativa, es la que eventualmente está generando más conversaciones. ¿Qué es el problema que tenemos ahí? ¿Por qué una ley de empleo público? Bueno, porque en este país la parte de salarios de instituciones públicas es un desorden. Esa es la realidad práctica, le gusta a quien le guste. No lo digo yo, lo dijo la OCDE, lo han hecho otros organismos internacionales. En julio del año pasado salió un informe de la OCDE, dijo, Costa Rica, su presupuesto, el 50% se va en salarios. Y nos guste o no nos guste, esa es la realidad práctica. ¿Y por qué sucedió eso? Bueno, porque se crearon un montón de leyes que dieron autonomía funcional en la definición de los salarios, de la forma en que se contrata y todo lo demás. En países organizados eso no funciona así. Sí, si yo soy funcionario público, soy igual de bueno que el que está en otra institución, en otra institución y en otra institución, ¿verdad? Solo aquí, digamos, hay ciertas disparidades, en algunos casos hasta molesta, sinceramente, cuando uno escucha, y efectivamente tenemos un problema ahí, ¿verdad? Si estamos frente a los sindicatos, probablemente dicen, no me gusta, no me gusta, bueno, pues estamos claros que a nadie le va a gustar que le toque en la parte económica. Bueno, ¿qué pretende la ley? Definir un modelo único, ¿verdad? Donde todos los empleados públicos ganen en función de sus funciones. Si yo soy oficinista en una institución, debería estar ganando lo mismo en la otra institución, en la otra, en la otra. Entonces propone eliminar diversos regímenes y crear una que contemple 8 familias y ahí pues definen, digamos, las distintas escalas. Se limitan temas como vacaciones, se limitan temas como incentivos, se limitan permisos, se limita una serie de cosas dentro de lo que es empleo público. Se propone, digamos, no solo para empleados públicos nuevos, sino para los viejos, y creo que esto es lo que está creando más efervescencia. Y se incorpora un nuevo concepto de salario global, en el entendido, digamos, que este salario global es precisamente, si yo soy un empleado de esos oficinistas que estamos diciendo, yo estoy por debajo de la categoría, yo podría automáticamente, y esto la Contraloría lo ha dicho, eso va a generar un efecto económico, aumentar mi salario automáticamente, pero si yo estoy acá arriba, entonces esto tiene que cambiarse, digamos, porque precisamente la idea es modificar la estructura y que todos los funcionarios públicos estén en iguales condiciones. Eso que ustedes ven en azul, digamos, esta parte que ustedes ven en azul, es un poquito, esto cuando ustedes consultan en la Asamblea Legislativa, cuando tienen interés el que quisiera verlos, ustedes pueden ir a consultar cada uno de estos proyectos en la Asamblea Legislativa y darle una trazabilidad de qué estatus tiene el proyecto en la Asamblea Legislativa. Hoy este está en consulta constitucional, digamos que es como la
casi que la última instancia antes del voto en segundo debate. Este es el proyecto hoy principal, digamos, sin entrar en la dinámica de la Asamblea Legislativa, pero hay secciones, hay un periodo extraordinario de proyectos y uno ordinario. Los extraordinarios precisamente es en la que estamos, es donde el Poder Ejecutivo llega y propone todos estos temas. Y es el mismo Poder Ejecutivo el que de alguna manera pone la agenda del día. Y dentro de la agenda del día, este es el proyecto 1, ¿verdad? Es el que más presión está causando y es el que más se está dejando ahí. Después tenemos el proyecto de la lotería, que es lo que se pretende grabar con un impuesto del 25% todos aquellos premios que tengan un premio valor superior a medio salario base, es decir, 250,000 colones. Entonces, este es un nuevo impuesto, este sí es un nuevo impuesto, entonces al que le gusta jugar lotería y si tiene suerte, pues entonces también esa suerte la va a compartir con el Estado al 25% del premio, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Bueno, está en la Comisión de Jurídicos, se está analizando. Hay que entender que algunos de estos proyectos se delegan a comisiones con el fin de que esas comisiones valoren el proyecto, hagan un estudio del mismo y después lo deleguen al plenario, que es donde finalmente se aprueban estas leyes. Entonces, ahí tenemos un nuevo proyecto, está todavía en un estatus donde no ha entrado a discusión en el plenario. Entonces, podríamos decir que es un proyecto que vamos a ver qué sucede. Tenemos el proyecto de la eliminación del salario escolar y la parte de homologar tasas de impuesto de renta. Este se llama reducción de beneficios fiscales y ajustes de tarifas de rentas de capital para fortalecer el sistema fiscal. Este es uno de los proyectos que también ha causado pues amplia desazón, digamos, por lo menos en el sector público, porque lo que se pretende es gravar la parte del salario escolar que hoy se encuentra exento. Y después otro de los rubros que se pretende eventualmente grabar o homologar son las tarifas de rentas de capital. Y les anticipaba en una filmina anterior que es uno de los temas que, ojo, que sí hay algunos sectores que sensiblemente están preocupados por ese tema. Dentro de ellos está el cooperativismo, entre ellos está el solidarismo. ¿Por qué? Porque hay rentas de capital diferenciadas. Es decir, tenemos rentas, por ejemplo, en el sector solidarismo y cooperativismo, de un 8% para los ahorros que superen medio salario base. Eso se eliminaría y pasaríamos al 15%. En los excedentes del sector solidarista, que tienen una tarifa escalonada, y tuve la oportunidad, Carlos, de participar en una reunión con los diputados del PUS y explicar un poquito de esto. Les decía yo que a mí me parecía que tenían que estudiar eso con un poco más de cuidado, porque cuando pasó la ley 9035, las asociaciones solidaristas pasaron de una tarifa del 5 a una tarifa del 5, del 7 y del 10. Si uno lo ve en materia de justicia tributaria, uno diría, bueno, tiene sentido, porque finalmente el que más dinero recibe va a pagar la tarifa del 10, ¿verdad? En la forma en que se calcula por diferencias, pero finalmente el que más recibe va a ser el que paga este impuesto. Entonces, pareciera que a pesar de ser una renta capital de igual origen, pero la forma en que se calcula, por lo menos en el sector solidarista, que es bajo la cantidad de aportes que tienen, haría que lo que está sucediendo hoy, que los que más reciben más paguen. Pero si este proyecto sale, ya no se elimina, ya se eliminaría esto, y sin ánimo obviamente de hacer una comparación odiosa, no es lo mismo retenerle a un gerente que recibe un excedente bastante amplio a retenerle a un misceláneo, tal vez sin ánimo de ser despectivo, la misma tarifa de impuesto, porque finalmente, aunque los montos son distintos, la tarifa no le afecta de igual forma a esto. Entonces, es uno de los temas que este proyecto en particular, y yo he sido bastante crítico porque estoy muy cercano a estos sectores, me parece que el gobierno tiene que cuidar muy bien, digamos, si se quiere hacer este ajuste, porque sí afecta sensiblemente solo el sector solidarista. Para que tengas una idea, Carlos, son más de 300,000 trabajadores afectados. El 85% de esos tributan hoy con el 5%, que quiere decir que el 85% de estos trabajadores tendrían que tributar con el 15%. Entonces, ojo con ese tema. Es un tema ahí que no deja de ser un tema sensible, ¿verdad?
el proyecto hoy está, digamos, por decirlo así, congelado, ¿verdad? Dice ahí, retirado del plenario. Es decir, hay que recordar que el que mueve, digamos, la agenda es el Poder Ejecutivo y hoy el foco de interés está en el proyecto de empleo público y no necesariamente en este, ¿verdad? Entonces el gobierno dice, bueno, entonces para que no se me concentren muchachos, diputados, voy a quitar este del momento y voy a dejarles estos dos para que ustedes se agarren con eso. Entonces eso es lo que está pasando en ese proyecto. De nuevo, sigue siendo un proyecto, no es un proyecto que esté aprobado por ley. Perdona, Carlos, ibas a mencionar Sí, algo. tenemos, don Marco, varias personas y perdón que le interrumpa más bien en virtud del tiempo, porque sí nos gustaría que podamos tocar y ahondar un poco, tal vez mucho de lo que las personas se han preguntado es, bueno, vienen impuestos desde el punto de vista del contribuyente, cuáles son esos impuestos y por ahí mucho lo que se ha hablado de renta global dual. Entonces, tal vez si nos explicas un poco este tema y también desde el punto de vista del contribuyente y también de cara al contador, cómo sería esa ejecución y esos cambios que vendrían. Voy a pasar dos ilminas en medio segundo. Hay una reforma a la ley de aduanas que tiene el objetivo de crear un cruce entre los importadores y que estén debidamente registrados en Hacienda. Hay un informe grande, el que quiera verlo en la Contraloría. Curiosamente hay gente haciendo negocios, recibiendo exoneraciones y no está inscrito en Hacienda. Entonces algo pasa. Y por ahí hay otro proyecto que es el de las instituciones públicas cediendo parte de sus recursos. Y está, bueno, aquí un impuesto a las casas de lujo, que la parte que se va a ver más afectada, a ver, cuando uno dice casas de lujo, estamos hablando de casas que son más de 133 millones de colones. Como está estructurado hoy, van a incrementarlo a 150, pero los primeros tramos van a ser los más afectados, porque se pasaría de una tarifa que hoy es de 0.25 al 0.55. Mientras que ya con el cambio de ley lo que se haría es homologar las tasas a 0.50%. Y entonces eso haría que los que hoy pagan en forma escalonada en los primeros ramos, del 0.25 en adelante, les tocará pagar el 0.50. Entonces ahí hay también un tema de estructuración de la ley, pero sé que esto no es necesariamente la preocupación de los que estamos. Y por ahí el famoso proyecto de renta global dual, que es el que creo que a la gran mayoría de gente le toma. Ya en algún momento con Ivette tuvimos un programa de hablar. Este proyecto está congelado también, no es un proyecto que en este momento se esté discutiendo en plenario, está en archivo inclusive, si ustedes ven esto, lo saqué ayer de la página de la Asamblea Legislativa. Pero sí, efectivamente, es uno de los proyectos a que más se apuesta, ¿verdad? ¿Qué impactaría este proyecto? Bueno, varias cosas. Efectivamente, la forma de homologar, digamos, la forma en que tributan los trabajadores independientes como los trabajadores dependientes, haría que los trabajadores dependientes que hoy tienen una exoneración arriba de los 800 y resto mil de colones, esa exoneración se disminuya a los 600 y resto mil de colones. ¿Por qué el proyecto se le llama proyecto global o renta global dual? Bueno, porque sí tiene ciertas tonalidades que hoy ya vemos en impuesto a las utilidades y es, por ejemplo, aquellas rentas pasivas, es decir, aquellas rentas de pasivo, de capital, que vienen de alguna de las fuentes, por ejemplo, una casa de alquiler, si no cumple para ser considerada una actividad lucrativa, seguirá tributando con una tarifa única, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí sí hay una integración de varias rentas, las rentas del salario, las rentas de como trabajador independiente, esas rentas sí yo las tengo que integrar. Uno de los temas que más se discute en este proyecto es que ellos han venido modificando este proyecto y han venido disminuyendo la base de deducciones que tienen los trabajadores para hacer frente a esto. Porque aquellos trabajadores que decían más de 8 millones y un poquito más al año tendrán que eventualmente presentar una declaración de impuestos, ¿verdad? Y eso es uno de los temas que creo como profesionales en el área contable, que también, sí, a ver, si esto pasa, nos va a generar, digamos, la relación, una dinámica de relación distinta, porque automáticamente aumentaría, digamos, el perfil de gente que requiere una asistencia en una declaración, ¿verdad? Entonces, esos trabajadores tendrían la obligación de presentar una declaración.
¿Cómo funciona, Carlos? A modo muy grueso. Un día podemos ampliar este tema y podemos hacer una capacitación. Sería un gusto, más bien, don Marco. Yo creo que, como usted decía al inicio, igual, y los que nos han escuchado durante toda la hora, es un tema súper amplio, pero creo que hasta el momento hemos logrado ahondar en bastantes Claro. aristas. El proyecto, o cómo funciona esto, Carlos, no es que se eliminan las retenciones que nos hacen los patronos ni nada de eso. Eso sí se sigue sosteniendo, digamos. Lo que pasa es que todo eso van a ser pagos a cuenta finalmente. Entonces, si yo tengo un salario de 10 millones o poco más, digamos, poco arriba de los 8 millones, pues entonces me veré en la nueva obligación de presentar una declaración anual de impuestos, ¿verdad? Con las deducciones que me va a permitir la ley por hijos, por cónyuges, por pensiones y algunas otras deducciones que están previstas en la ley. Eh, y tocará, digamos, eventualmente estas retenciones que previamente me ha efectuado el patrono, pues hacerla como una deducción, un pago a cuenta de este impuesto, ¿verdad? Esto es literalmente, Carlos, una copia de la ley española, es literalmente una copia de la ley española, y muchos países de Latinoamérica tienen modelos parecidos, digamos, donde ciertos trabajadores se les solicita presentar una declaración de impuestos. A ver, técnicamente es bueno, es malo. Mira, creo que es un tema de circunstancias. Y en un momento como el que estamos viendo, hablar de un nuevo impuesto, Carlos, es un tema obviamente mal recibido, ¿verdad? Es decir, no, nadie va a estar contento con que le cobren más impuestos. Eh, aboga cierto grado de justicia, sí, aboga cierto grado de justicia porque hemos tenido un sistema fiscal con ciertas disparidades muy amplias en cuanto a los trabajadores independientes y a los trabajadores dependientes, ¿verdad? Los topes exentos son distintos. Si uno toma los 800 y resto mil de colones y lo multiplica por los 12 meses, les va a dar un exento bastante más amplio que, por ejemplo, el que tiene el trabajador independiente. Y eso es una de las críticas fuertes que se le hace. Y este proyecto viene a homologar precisamente esa disparidad en los exentos. El otro tema, digamos, es que las tarifas son distintas. Los trabajadores independientes también tienen una afectación por el tema de seguridad social que los trabajadores dependientes no tienen. Hay un tema de riesgo, ¿verdad? Yo, el trabajador independiente, tengo un riesgo más amplio que el trabajador propiamente. Y con esto no quiero decir que sea el camino correcto. Lo que quiero decir es que técnicamente el proyecto no es que esté mal desde ese punto. El problema es obviamente el momento, la coyuntura en que se está presentando y si nos va a dar gracia que nos cobren más impuestos. Eso es un tema totalmente distinto a que si el proyecto tiene o no sentido desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico tiene sentido, ¿verdad? Es decir, hay que recordar que la Constitución dice, a mí me tratan, a los iguales los tratan como iguales, y eso es lo que eventualmente el proyecto estaría buscando, ¿verdad? Ya les decía, el proyecto no está aprobado. Vamos a ver qué sucede. Es uno de los proyectos que tiene más, por decirlo así, menos conformidad en la Asamblea Legislativa. No está viendo, hay una buena parte de los diputados que no les interesa aprobar este proyecto. Hay que recordar que estamos muy cerca, digamos, a elecciones y esto puede tener un costo político. Aquí sí voy a mezclar algo que no me gusta y la política, pero hay que decirlo. Aquí hay un cálculo también político de algunos de estos proyectos. Evidentemente, uno tan sensible como esto generaría eventualmente, digamos, una disconformidad con los partidos políticos que lo apoyen. Entonces, es uno de los proyectos que pienso yo que si llega a plenario va a ser de los más difíciles de que se apruebe, ¿verdad? Marco, Con eso... ajá, no, nada más para quizás hacerle acá una consulta de una de las personas que nos sintoniza. Clever Calderón nos consulta: las personas que solo tienen salario pero superan los 8 millones al año deberán presentar una de 101 en dado caso que se apruebe este proyecto. Sí, ahí habría una obligación de presentar una declaración cuando superen el tope que viene exento en la ley. Correcto, sí, sí. Sí, es parte de los cambios, ¿verdad? Y don Marco, bueno, yo creo que ha sido un tema realmente súper relevante. Lo que dijimos al inicio tiene muchísimos puntos de vista de los cuales podríamos ahondar. Ya lastimosamente nos ganó el tiempo. Por ahí les comentamos que íbamos a rifar un libro que era sobre la ley del IVA, así que
todas las personas que estuvieron compartiendo la transmisión y que estuvieron sintonizando, vamos a sacar un ganador para darle ese honor a los que nos acompañaron hoy. Y don Marco, a mí sí me gustaría que quizás para cerrar pudiésemos hacer, bueno, sí, creo que queda una filmina, igual podemos cerrar con esa filmina y adicional a eso, darnos una breve conclusión. Se tocaron diferentes aristas, pero yo creo que sería bueno tal vez el consejo profesional que nos daría a todas las personas, tanto contribuyentes como colegas, contadores, que nos están viendo de cara a todo lo que viene. Como decía un Marco, no es únicamente un tema de que ya se firmó, ya ahí está, no nos compete a nadie, todo lo contrario, viene un desenlace todavía los siguientes meses. Y un Marco, tenemos, y también para que sepa, muchas personas por acá le están agradeciendo, que excelente charla, que el tema estuvo súper interesante. Entonces, creo que se sacó el trabajo y para todas las personas que estuvieron por ahí preguntando, esperamos haberles evacuado ahí las diferentes consultas. No, Carlos, mira, de nuevo, en lo que podamos aportar en estos esfuerzos, y yo creo que Ivette y todo su equipo, incluido vos, obviamente, esto es un pequeño grano para lograr informarnos mejor. Consejos, mira, hay que estar atentos a eso como profesionales en nuestra materia. Vamos a tener que ir sensibilizando cada uno de estos proyectos cuando se aprueben, cómo nos va a afectar. Algunos probablemente nos afecten en forma indirecta, a otros, sin lugar a duda, nos va a afectar en forma directa. Y uno, por ejemplo, que es el que más se consulta, es el proyecto de renta global dual, porque implica impuestos, implica declaraciones, implica una metodología de determinación del impuesto, y eso nos va a tocar a nosotros como contadores atenderlos, ¿verdad? Yo siempre bromeo, yo le digo, los abogados redactan la ley, pero los que operativizan la ley tributaria somos los contadores, y es así de simple, ¿verdad? Usted no le dice a un abogado tributarista, deme la declaración, y dice, no, para eso hay contadores, ¿verdad? Entonces, nosotros... contadores es lo que le dicen. Exacto, entonces nosotros somos finalmente los que operativizamos estos procesos. Entonces, yo creo que, consejo, bueno, estar atento, informarse bien, estar atento en los proyectos que efectivamente van a generar una consecuencia en nuestra profesión. Hay algunos otros que van a tener incidencia en nuestros clientes. Hay que recordar, digamos, que los que estamos hoy aquí atendemos una cartera múltiple de gentes, y eventualmente esto va a generar un efecto económico en algunos agentes en forma directa, en otros probablemente paulatinamente. Entonces vamos a tener que también tener previsto eso. Yo creo que los que trabajamos en la profesión contable es muy normal que hablemos constantemente con nuestros clientes, y nuestros clientes nos pidan esa perspectiva de lo que está sucediendo, y estos proyectos, algunos, pues obviamente afectan sensiblemente las finanzas de algunos de nuestros clientes, ¿verdad? Esa última filmina, Carlos, nada más se las comparto ahí, lo tomé del periódico Delfino CR, y es un poquito las metas que se están previstas del 2021 a 2025 con cada uno de estos proyectos, ¿verdad? Pero bueno, más allá de esto, Carlos, de nuevo reiterarles, agradecerles el espacio, a Ivette, a vos, excelente la dinámica, me encantó participar hoy con vos, y dejarles ahí a los colegas y compañeros que hoy estuvieron pues escuchando la inquietud, ¿verdad? Porque ya les decía, es un proyecto, son muchos proyectos o muchas cosas, pero por lo menos creo que tratamos de resumir lo que está sucediendo con este proyecto del Fondo Monetario Internacional. Créame que un Marco de nuestra parte, todo el equipo de experiencia contable, que somos bastante dirigidos por nuestra directora Ivette Barbosa, súper agradecidos, realmente una charla súper amena, una conversación para seguir aprendiendo, perdón, seguir empapándonos. Y un Marco, más bien que quiero, y no sé qué le parece, si cambiamos la dinámica para rifar este libro y que se nos vaya hoy para que no quede acá. Claro. Que tal vez las personas que tenemos todavía conectadas nos cuenten cuántos años tiene ya experiencia contable de estar compartiendo conocimiento. Realmente ha estado compartiendo, es un espacio súper ameno todas las semanas. Yo sé que usted ha sido de esos invitados de lujo que recurrentemente tenemos, así que todas las personas que están conectadas, que nos cuenten, que hagan ahí memoria, ¿verdad? De cuántos años tiene experiencia contable, y entre todas esas personas vamos a estar rifando el libro para que quede el día de hoy. Entonces,
Buenísimo. Para que no desaprovechen la oportunidad, por ahí tenemos a Lorena Solano, enviarle un fuerte saludo, a don Carlos Macís, también está José Luis Gamboa. Estamos en todo este tema de la virtualidad, pero esto no nos impide enviarles un fuerte abrazo por siempre ser tan fieles al programa, así que el chat ahí está abierto para que lo pongan en comentarios y entre todas las personas, repito, que pongan cuántos años tiene experiencia contable. Ya varios ahí empezaron a poner, uno que 3 años, otro que 5 años. Vamos a ver se vale batear, Carlos. Sí, sí, vamos a ver, don Marco, cuál le atina y entre esas personas estaremos anunciando el ganador. Y don Marco, mientras las personas ahí nos comentan, nuevamente agradecerle. Esperamos que esta no sea la última vez que usted esté con nosotros, más bien entre todo su conocimiento ahí seguir tocando temas que créame que vamos a tener bastante que hablar en los próximos semanas, meses y cuidados y años. Sí, sí, no, sin lugar a dudas, obviamente hay que entender que lo que está sucediendo en el mundo nos va a generar una dinámica totalmente distinta. Hay cambios que están pasando aquí, digamos, esto hoy estuvimos conversando, Carlos, de un tema interno, pero hay que recordar que el mundo no está aislado, ¿verdad? Tenemos la ley de normas digitales y esto no está pasando en Costa Rica, también en Panamá. Tenemos el impuesto mínimo global, que es uno de los temas también relevantes que está pasando. Están también lo que es grabar la economía digital. Ya vimos en días pasados que la Administración Tributaria está ampliando la lista de servicios que se están grabando, digamos, a nivel de digital. Es decir, hay una dinámica muy amplia, ¿verdad? Son temas distintos. Hay conversaciones de distintos temas en nuestra profesión. En Europa hay una tendencia de homologar la contabilidad según la NIF a materia de impuestos. Es un tema, una discusión muy interesante. Aquí en Latinoamérica todavía está viendo eso apenas la luz de este tema. Y tenemos muchos temas, Carlos, pero de nuevo, agradecerte de verdad el espacio y a todos los que estuvieron ahí, pues de invitarlos a seguir escuchando Experiencia Contable y bueno, y a ver quién se gana el libro. Acá, más bien, don Marco, ya tenemos el primer ganador del libro, a Jorge Mario Berrío, que nos escriba por ahí. Él realmente es de esos mensajes que le conmueven a uno el corazón. Por acá nos dice que desde hace 6 años nos sigue y que el programa tiene 6 años. Entonces, para que por favor a Jorge Mario Berrío nos escriba y vamos a rifar 2 licencias más. Vamos a revisar posterior al programa quiénes son las personas que nos estuvieron por ahí comentando. Y Marco, súper agradecidos, esperamos tenerlo pronto. Y a todas las personas que nos estuvieron siguiendo, les recomendamos siempre, comparta por favor la transmisión. Si tiene colegas, si tiene amigos, compañeros de universidad, agarre el link. Esto, cuando uno ahí tiene algún tiempo de ocio o algún espacio que pueda sacar para que vean el video nuevamente. Y de mi parte, don Marco, un honor y un gusto haber podido conversar y otra semana más de experiencia contable. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, sí, muchas gracias a todos. Les recordamos nuevamente que nos sigan por redes sociales. Esperamos que estén bien y un fuerte abrazo del equipo de Experiencia Contable. Feliz noche a todos. Saludos, chao.